lo que pasa en el conurbano. A mi derecha lo tenés a Daniel Vilota. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué decís, José? Gracias por la invitación. No, gracias por venir hoy martes. Gracias a Pancho Olivera también que tuvo la generosidad de dejar que vengas hoy, que estabas con Pancho después. Estimado Ariel Korenberg. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda usted? Bien. Economista científico, así lo definimos Ariel. Aquí a la derecha el conurbanólogo, el hombre que recorre el conurbano más profundo. Lorenzo Sigo Gravina, bienvenido. ¿Qué tal? Flamante padre también, ¿no? Sí. Con mucho sueño. Un poco. Y la economía tampoco da... No da respiro, ¿no? No da respiro. Pero vamos al conurbano. Vamos a... ¿Qué pasó en La Matanza, por ejemplo? Bueno, ahí me parece que se combinan dos fenómenos. En principio creo que Juntos para el Cambio no tiene un candidato óptimo para La Matanza, o por lo menos ajustado. Y lo segundo, como alguna gente deja constancia hoy con un poco de estupor, tienen un problema serio de fiscalización. A mí me parece que si no, por lo menos Juntos para el Cambio 3, 4 puntos más debería estar. Pero también tengamos en claro que La Matanza es el corazón del conurbano, son 1.200.000 votos, es uno de los grandes bolsones de desigualdad de la tercera sección electoral, y que ahí Cambiemos no había podido penetrar hasta ahora más allá del primer cordón. Lo curioso es que Cambiemos ahí, Juntos por el Cambio, perdió en zonas que le deberían ser propias como Ramos Mejía o San Justo. ¿Por qué se da esto, digamos? ¿Qué fue lo que pasó en el conurbano que nadie veía? Bueno, el peso determinante de la mala imagen de Macri por la economía sobre María Eugenia Vidal. Estamos hablando que perdió la elección por muchísimo más de 15 puntos, la dirigente mejor ponderada en términos de opinión pública de toda la Argentina. Hay una placa que quería compartir con ustedes que tiene que ver con Sergio Massa más Cristina Fernández de Kirchner, que da un resultado en esta elección similar al que habían tenido en la anterior. Y vuelvo a ti, Daniel, antes de pasar a los economistas. 49,4 la suma de las dos partes, 49,34 casi lo mismo, la suma de Axel Kicillof, que te daba más cuando contás los votos positivos, no positivos. ¿Es así? Es un cálculo válido. No sé si Massa tiene 15 puntos. La verdad que me cuesta medirlo, no lo sé, porque en la última elección, que es la del 2017, sacó bastante menos. Sí creo que la incorporación de Massa terminó de vaciar el espacio del medio, que al gobierno le había sido muy funcional en 2015 y en 2017, para ganar las elecciones con 1/3 o un poco más de los electores. Al desaparecer el espacio de Massa, o al quedar muy disminuido, representado solo por Lavagna, hay un grupo de votos que se corre definitivamente hacia el peronismo. Lo que sí da la idea es que la unidad del peronismo le devuelve, por lo menos a ese sector, un piso histórico. Y desde ahí adelante también contale, que esto es lo sorprendente, el voto bronca, y para muchos de nosotros sorpresivo, de los sectores medios de los centros urbanos rurales. Es decir, hay que entender que Cambiemos... Se perdió en todos los centros urbanos rurales. En la gran mayoría, se perdió la cuarta, quinta, bueno, no toda la quinta, ahí le fue un poquito mejor, pero cuarta, sexta y séptima sección, que es el corazón del agro, en los centros urbanos, pegó muy fuerte el tema de las retenciones, con lo cual, si el gobierno de verdad está pensando en subir las retenciones, me parece que está renunciando a una porción del electorado. Hoy igual el ministro Luis Echeverri, el futuro ministro, si es que ganan la elección o no, hoy secretario, pero digo, uno se hace unos mareos con los cambios de cargos, porque de hecho era ministro, le pasaron a secretario, desmintió que eso vaya a ocurrir. Lo desmintió formalmente vía Twitter, pero que estuvo ahí retosando, estuvo la idea. Ariel, sin asustar excesivamente a la gente, ¿cuál es el análisis que haces de esta realidad? Mira, yo creo que llegamos a esta situación por errores de política económica que agravaron la herencia recibida y generó una doble herencia. Da para largo al transformar una deuda pública interna que había crecido enormemente y que hoy está en manos del Fondo de Garantía Sustentable, que nadie analiza. Es decir, en términos nominales también el kirchnerismo terminó endeudando al Estado, pero con los futuros jubilados. El gobierno adoptó la decisión de seguir financiando un gasto público, con deuda pública externa en este caso, en el cual está implícito un nivel inconsistente con la realidad argentina actual. ¿Cuál es? Que hace más de 5 años que Argentina no tiene más esos vientos de cola que ayudaron al kirchnerismo a gobernar en la primera gestión. La soja vale la mitad, de $600 en el 2011, en donde también triunfó en el campo el gobierno a pesar del conflicto previo. Hoy está hace años en $300 y es totalmente inconsistente vivir de la soja, lo circunscribo a eso para ser simple,
con una inflación del 50%. ¿Esa inflación del 50% se va a ver más complicada ahora, Lorenzo? Seguro, seguro, lamentablemente, salvo un milagro y que el dólar vuelva a bajar antes del cierre de la semana, ya las remarcaciones, si no están ocurriendo, están por ocurrir, y el salto cambiario en estos 2 días fue muy fuerte, más del 25%, y esto significa que vamos a tener, pues sobre todo la segunda mitad de agosto, ya una inflación que venía bajando. Teníamos 4 meses consecutivos, en julio llegando casi al 2%, nuevamente acelerándose. Quizás no se vea en el dato de agosto, porque vamos a tener unos días en que estuvo tranquilo el dólar y los precios no subían, y unos 20 días finales del mes muy complejos. Y septiembre probablemente también inflación alta, que me estoy refiriendo por lo menos 4% mensual, ¿no? Y lamentablemente es como que este ciclo de depreciación cambiaria, aceleración de la inflación, las paritarias que se quedan cortas, empiezan nuevamente a andar, y el problema es que ya venimos desde fines del año pasado con esta dinámica y cada vez es más complejo, y puede nuevamente la inflación cerrar el año más parecido a lo que fue el año pasado, que fue un nivel de inflación muy nocivo de casi 48%. Tremendo, ¿eh? Vamos a ir a una breve tanda y después al regreso te voy a preguntar, Daniel, si se puede revertir en el conurbano, si el oficialismo puede ganar, como dicen ahora, que empezaron unos cálculos muy extraños. Breve tanda y ya volvemos. Daniel, ¿cómo vota el conurbano? ¿Vota con el bolsillo? ¿Vota con la expectativa? ¿Vota con el futuro? ¿O vota con esto del pasado que le trata de imponer el gobierno actual? No, a ver, hay una cosa bastante curiosa, ¿no? Parece un juego de espejos, porque el discurso del miedo al final, el mismo que había tenido Cristina al final, hoy parece, o pareció en esta campaña de las PASO del lado de Juntos por el Cambio. Y la gente obviamente vota con el bolsillo. Si vos recorres algunas zonas del conurbano, de la zona sur y este, o norte y oeste, que es la primera sección electoral, te encontrás con zonas plagadas de obras. Y yo no creo que es que la gente no valore el metrobús, las cloacas, los asfaltos o las luminarias LED que le dan seguridad. Pero lo que más le importa es, como dicen algunos, o si escribiste vos creo que el lunes, el metro cuadrado por delante. Es decir, eso que te hace que puedas llegar a fin de mes, que pagues la obra social si la tenés, o que cuentes con el dinero suficiente para poder viajar y conseguir trabajo. Y la falta de empleo, que en este caso en el conurbano, es como parte del ajuste donde ha pegado más fuerte. Hoy hacemos hincapié, Ariel, en un tuit del autor de Cisne Negro que se tuvo que encontrar con la Argentina y habla de dos cuestiones, en este caso del Merval, que después te voy a preguntar, Lorenzo, pero también habla en perspectiva del dólar y la relación con el dólar. ¿Cómo ves la situación hoy? Mirá, lo que veo, citando al autor, lo que tenemos, chiste y en serio, cisnes negros frecuentes en Argentina. Y yo creo que la cuestión pasa por también cuestiones institucionales y de sistema electoral. El tema de las PASO es unas PASO que se organizó luego del error de Néstor Kirchner, reconocido por él mismo en el 2009, al dejar que Nuevo Encuentro le sacara votos a Scioli. Dijo, nunca más, porque ahí perdió con De Narváez. Eso es lo que estamos viviendo hoy, no tiene absolutamente nada que ver con esa coyuntura. Es decir, tenemos un sistema electoral que no resiste de alguna manera, unos días más va a resistir, pero digo, no está preparado para una crisis disruptiva como la que estamos pasando ahora, que esperemos que no se agrave. Entonces, vos fijate que pasamos, acá el peligro es no tanto que se espiralice la inflación, como también que los próximos convenios colectivos y ajustes salariales que se exijan incrementen la frecuencia. Entonces, en lugar, ya pasamos de mirar cuánto era la inflación anual a mirar la mensual. Y ahora estamos mirando si el dólar de un día al otro sube o baja. Entonces, en la medida que productores, consumidores, asalariados miren el dólar día a día, por eso es clave la estabilización nominal de tipo de cambio, creo que vas a coincidir. Esa estabilización del tipo de cambio, para que no espiralice. Que suena para muchos un poco distante, básicamente lo que tiene que ver es que el dólar tenga cierta previsibilidad. Sí, y digo, ahora es que se acerque a un valor y que se quede un valor, no sé, de acá al fin de semana, que el fin de semana se calmen un poco las aguas, se puede reflexionar un poco más, el oficialismo obviamente, el gobierno, y tratar de que esta semana tan atípica, tan volátil, tan dura, tan compleja, con tanta suba de tipo de cambio, la semana que viene se deslice en todo caso, pero que haya cierta referencia de valores. El lunes abrías el home bank y te decía uno, después un amigo te mandaba por WhatsApp que estaba en 60 y pico, no había referencia, no había ancla nominal.
Y una vez que el dólar se estabiliza en un valor, hay un ancla y ahí se termina el incendio. Después, bueno, tenés que evaluar los daños que hay. Y Pero dar cierta previsibilidad. pero hasta que el dólar no llega a un valor y de alguna manera se queda quieto por unos días ahí, la sensación es de que el incendio continúa y que todo se complica más. Después veremos el daño. Digo, ya lo mencionaba antes, se va a acelerar la inflación, va a haber un poco más de recesión, los salarios reales van a caer, salvo que haya una reapertura paritaria. Todo se va a profundizar. Pero hoy por hoy, si no encontrás un valor, un techo al dólar, todo puede escalar peor. Y la clave no pasa solo por el uso o no de las reservas, por supuesto ahí podemos tener opiniones discrepantes. No alcanza solo con el Banco Central. Acá hay que formar expectativas positivas hacia el futuro y mi diagnóstico es político. Y te lo voy a sintetizar así, que se tomen un café Macri y Alberto. Es la única manera. Están en eso. ¿Es posible el café? Sí, no, lo están trabajando. Ya hubo una comunicación el lunes a la noche de Macri con alguien, ha llegado Alberto y hoy creo que hubo ya una Dicen que no lo respuesta de atendió Alberto el lunes. Sí, me parece que Alberto recién hoy se hizo cargo de la gravedad de la crisis cuando dijo que estaba dispuesto a dialogar con Macri, porque discrepo con casi todo el mundo que esto a Alberto le convenga. Me parece que los tiempos están muy acelerados y a él tampoco le conviene recibir un gobierno sin reservas o un gobierno sin poder haber resuelto la expectativa del mercado cambiario. Dentro de la provincia de Buenos Aires hay como varias repúblicas, ¿no? Tenés la República del Norte, la del Sur, la del Oeste, la del Este. Digamos, ¿alguna le dio un espaldarazo concreto al gobierno? No, todo lo contrario. Si había alguna expectativa de que alguien colaborara con algún corte de boleta por esta famosa especulación del millón que había repartido el gobierno bonaerense entre algunos intendentes, quedó sepultada. Pero además, los intendentes son muy fieles a su historia. En realidad, lo primero de ellos es supervivir, digo. Algunos dirían que son más neoliberales que todos los peronistas que dicen ser. En realidad, lo primero que les preocupa es resolver ese tema. Y yo creo que en la semana final comprendieron que la crisis del dólar, como muy pocas encuestadoras, salvo uno, Data Círculo, apreció, habían dañado seriamente a Macri. La última semana de julio perdió 4 puntos cuando Alberto habló de las LELIQs y eso movió al dólar. Hablando del LELIQs, para muchos es una burbuja que hay que frenar ya. De hecho, desde el oficialismo hablan de un tema de ir aminorando. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay un problema por la tasa que se paga por ese stock de LELIQ, que es un stock de LELIQ que es prácticamente la base monetaria. La base monetaria le cuesta tasa cero al Banco Central, en cambio la LELIQ y ni siquiera el 75%, porque además es capitalizable por semana. O sea, la acumulación de intereses es mucho más alta. Eso hay que reverlo. Está claro que el Banco Central está en un contexto de política de emergencia. De hecho, el segundo acuerdo de fines del año pasado con el Fondo Monetario fue eso, una política de emergencia para estabilizar. El problema es que, sea quien sea el próximo presidente electo, esto tiene que frenarse, porque no puede estar 2 o 3 años más a este ritmo de acumulación del LELIQ, de déficit cuasi fiscal del Banco Central, es decir, paga muchos intereses, etc. Pero bueno, hoy por hoy, y menos en este contexto, digo, no se puede hacer nada raro, porque podés echar más leña al fuego. Hoy hay que tranquilizar. Hablando de eso, de la cuenta regresiva también para las elecciones y demás, cuando uno mira la economía, ¿en qué falló la economía de Macri? ¿En qué falló la economía de Macri? Bueno, en no hacerse cargo de la herencia y el 10 de diciembre, con un plan de estabilización y crecimiento y un gabinete de 8 ministros y no de 23, dispersando las decisiones económicas y descoordinándolas entre sí, entre diversos ministros, tales como Pargay por un lado, el presidente del Banco Central por otro. Sí, la pelea de poder que se produjo en su momento. Frigerio a cargo de las obras públicas. Es decir, las decisiones de gasto distintas a las decisiones de financiamiento totalmente descoordinadas. Daniel, la última, cuando vos mirás Axel versus María Eugenia, ¿qué piensa hoy el conurbano? Ya, a mí me parece que hay un realineamiento muy fuerte a partir del resultado de las PASO. 2, me parece el resultado que hay que mirar. José Cepaz, donde Mario Isi obtuvo más del 60% de los votos, y en Almirante Brown, Mariano Cascallares, que en la tercera sección electoral fue el que más obtuvo. Hay que recordar que Cascallares está muy alineado con Gabriel Catopodis, que es el intendente que más habla con Alberto Fernández. Eso habla de un primer reacomodamiento que en apariencias deja rezagado a Kicillof, que tiene menos relación con los intendentes, y recién está iniciando una con Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, como todo el mundo recordará, sonaba hace unos meses como un eventual candidato a gobernador. Me parece que en esa carrera para el 2023 arranca bastante atrás. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por estar aquí en Mesa Chica. Nos vemos el martes a las 22. Quédense con lo que el día se llevó con Pancho y todo ese gran equipo.